Ya, chicos, entramos a tierra derecha en el curso. Ya hemos ingresado al último tercio de las materias de este curso y este curso finaliza con la materia al final objetivo que tenía eh, el programa, que es la materia del límite de funciones. Ya todo lo que viene de aquí en adelante hasta el final, que son pocas clases, ojo con eso, vamos a tener, son pocas las clases las que vamos a tener de aquí hasta el final. Después, lo que sobre en el fondo va a ser de ejercicio. Ujú. Entonces, nos vamos a meter en este tema de límite de funciones, teniendo ya como base lo que ustedes aprendieron para límite de sucesiones. Ya ahora hay una distinción fundamental en el caso de las funciones, pero se las voy a mostrar a continuación. Em, Perdón, esto lo hice al revés. Ahí sí. Ya, y ahora deberíamos estar viendo el PDF típico. Acá. Entonces, dos inspiraciones o dos entendimientos de lo que queremos en el límite de funciones. Uno es algebraico, el otro es gráfico, ¿ya? Que lo voy a mostrar a continuación. Imaginen, tenemos una función como esta, seno de x partido en x. ¿Ya? Esa función no está definida en el cero, ¿sí? No está en el dominio, porque si yo evalúo el x, en el x el cero, me queda 0 partido en 0 y eso está indefinido. Ya no es parte del dominio el x igual 0. Ahora, de todas formas, cerca del 0, yo puedo ver eh, cuánto vale la función, ¿ya? Para valores de x que estén cerca del 0. Y acá aparece una palabra bien importante, dice arbitrariamente cercanos al 0. O sea, tan cercanos como yo quiera. Eso en el fondo es la traducción de arbitrariamente cercanos, quiere decir eh, tan cercanos, puede estar un poquito cercanos o muy cercanos. La verdad es que tan cercanos como yo quiera. Entonces acá hay una tabla, por ejemplo, que nos ilustra los valores de x. Cuando yo le aplico seno de x partido en x, ¿cuánto me da? Y ahí dan estos valores decimales. Y a medida que el x se va haciendo más chiquitito, más cercano a cero, arbitrariamente más cercano a cero, uno se da cuenta que el valor de la función se va acercando sospechosamente a 1. ¿Ya? Si yo aquí cambiara, por ejemplo, el último número, el 0,001, por otro número aún más cerca de 0, un número aún más chico, entonces la función valdría ya casi 1. Nunca da 1, pero se va acercando a ese valor. Incluso si tomo los negativos, porque como seno es una función impar, eh, si yo al x le reemplazo un negativo, sale el menos afuera y cancela el que está abajo, entonces básicamente me está dando los mismos valores. ¿Ya? Entonces hay un acercamiento al cero, tanto por valores positivos como por valores negativos, y en ambos casos pareciera que la función completa tiende a un valor que es el 1. ¿Ya? Nunca me da 1. Esto no tienen cómo saberlo todavía, pero si yo sigo juntando valores cerca del 0, voy a estar acercándome al 1, pero nunca va a dar 1. Nunca va a ser ese el resultado de la función. Entonces, esa es una noción algebraica. Cuando empecemos a calcular el límite de funciones, nos interesa saber a qué valor se acerca la función cuando el x se va acercando a algún valor concreto. En este caso, el x se estaba acercando al 0 y la función entonces, cuando eso pasa, se acerca al 1. Uh-huh. Eso. Simbólicamente, esta situación uno la va a empezar a notar como lo hacíamos en el límite de sucesiones. Límite, cuando x tiende a 0, de mi función me da 1. Uh-huh. Esto ya lo saben, lo tienen desde la materia anterior. Ya, pero ahora, ¿qué pasa gráficamente? ¿Qué quiere decir esto entonces de manera gráfica? Acá. Ahí deberíamos estar viendo entonces el pizarrón. Quiere decir, voy a mostrar dos situaciones, una muy simple, como es la situación ideal, y la otra no ideal. Yo tengo una función, ahora sí, yo tengo una función, por ejemplo, esa, y supongamos que el x tiende a un a.
los valores de x se van acercando a, ya sea por la izquierda o por la derecha, por cualquiera de los dos. Entonces, lo que va pasando en la función es que a medida que me acerco a la función, las imágenes que están acá, de valores de x que se acercan a sus imágenes, acá debería estar el f de x, se van acercando al valor de la función en A, ¿cierto? Todos esos puntitos, a medida que el x se acerca a eh, los puntitos acá se van acercando al f de A, ¿cierto? O sea, el f de x que está aquí se va acercando al f de A, ¿ya? Y los f de x que están por acá, supongamos por acá hay f de x que son menores, también se van acercando al f de A. ¿Ya? Entonces, gráficamente es como seguir los puntitos que forman el gráfico, seguirlos hasta que se vayan acercando al valor que está aquí, al valor de A. ¿Ya? Y si yo quiero ver eso en el eje Y, por ejemplo, en la función, acuérdense que en el eje Y están los valores de la función, entonces yo tengo aquí como un acercamiento vertical. Acá los X se acercan horizontalmente a la, entonces sus imágenes se acercan verticalmente a este supuesto f de A. ¿Ya? Pero en el ejemplo que vimos recién, era una función que no estaba definida en el valor a dónde tendía el x. Era una función que no estaba definida en cero, sin embargo el x se acercaba al cero. Yo les voy a mostrar acá un caso más simple, de gráfico más sencillo. Por ejemplo, el x cuadrado menos 1 partido en x menos 1. Esa función no está definida en 1. Yo voy a marcar el 1 acá, ¿ya? Y voy a pensar en los x que tienden a 1. Esa función no está definida en 1. ¿Ya? Sin embargo, igual puedo graficarla, porque esa función que está ahí yo la puedo simplificar. Por ejemplo, esta se descompone, arriba es un suma por diferencia, y abajo tengo el x menos 1, entonces se simplifican estos tipos. ¿Cuándo puedo simplificar? Simplificar significa dividir arriba y abajo por x menos 1. Eso significa simplificar. Entonces, uno ahí implícitamente está diciendo que los x no pueden valer 1, si no estaría dividiendo por 0, y eso no se puede. ¿Ya? Entonces, esa simplificación tiene sentido si es que los x son distintos de 1. ¿Ya? Y el resultado de esa simplificación me da x más 1, que es una recta. ¿Ya? Entonces, este gráfico de esta función que está acá, para los x que son distintos de 1, finalmente yo puedo simplificar y me da una recta. O sea, el gráfico que hay acá es una recta, ¿sí?, que está interrumpida justo en el 1. Es la misma recta del x más 1, pero en el 1 no está definida, tiene un hoyito. Tiene un hoyito ahí. En el 1 no existe porque no está en el dominio. ¿Ya? Pero en cualquier otro valor, simplifico y me da la x más 1, que es una recta. Entonces, en estos casos más extraños que la función anterior, yo igual puedo entender el concepto de límite. Porque, ¿a dónde se acerca la función? ¿A qué valor se acerca la función cuando el x tiende a 1? La función se acerca, por ejemplo, acá tuvo un x, acá va a estar su imagen f de x, ¿ya? Y por el otro lado también, acá hay un x, acá está su imagen f de x. Y la pregunta es, ¿hacia dónde se acercan esos f de x cuando los x tienden a 1? Bueno, se acercan a ese puntito blanco que está ahí. ¿Ya? A pesar que no existe el valor, la pregunta es, ¿a dónde se acercan? ¿Me da lo mismo o no si es que existe o no el valor? Entonces, por ejemplo, acá no sé, ¿cuánto es aquí? 2. Ese puntito blanco está a altura 2, porque es reemplazar acá en el x el 1. ¿Ya? Está a altura 2. Entonces acá el límite, cuando x tiende al 1 de mi función, aunque la función no esté definida ahí, igual yo puedo ver que la función se va acercando al valor 2, a la altura 2. ¿Okay? A pesar que no esté definida. Entonces, ese es el concepto detrás, esa es la idea detrás, revisar a dónde se acerca la función.
Pero claro, aquí ya podemos ver que las funciones son súper exóticas en general. Pueden aparecer distintos tipos de funciones, funciones que no están en nuestro catálogo usual. Ya pueden haber casos raros de funciones. Entonces necesitamos una definición de límite que nos permita abordar todos esos casos. Y eso es lo difícil, en general. No vamos a estar haciendo gráficos de las funciones a cada rato porque no conocemos todas las funciones. Entonces necesitamos algo que nos permita eh, comprobar estos límites de manera más general. ¿Ya? Y así como ustedes en la materia anterior tenían una definición que dependía de epsilon, por ejemplo, ustedes hacían límite cuando n tiende a infinito de, de una sucesión, ustedes decían, para todo epsilon existe un n, tal que para todo x mayor que el n, eh, para todo x mayor que n, la sucesión menos el supuesto límite, eso me daba menor que epsilon. Esa era nuestra definición, que era complicadísima al principio. Acá va a ser lo mismo, pero ya no solamente tiene un epsilon, sino que va a aparecer otra letra, que es un delta. ¿Ya? Voy a mostrárselo inmediatamente. Entonces, ya entendemos que necesitamos una definición un poco más formal que funcione, que sirva para todas las funciones, y la noticia entre buena y mala es que es muy parecido a como lo hicimos en límite de sucesiones. O sea, ya lo conocen, pero ahora tiene otro contexto. En esta clase me interesa mucho que entiendan cómo funciona eso. Entonces vamos acá a ver la definición de límite. Esta es la definición de límite. Tengo una función, típica función de variable real, va de R en R, y un punto x0 en R. ¿Ya? Decimos que el límite cuando x tiende a x0 de mi función es L, L sería el límite, si es que se cumple toda esta frase rara que está acá, más larga que la anterior, más larga que el tema, en el tema de las sucesiones, pero la idea es que podamos entenderla, aprender a leerla. Dice acá, para todo epsilon existe un delta, ambos números positivos, que cualquier función ya estas con valor absoluto que están acá. Veamos qué significan esas desigualdades primero. Ahí, acá. Veamos qué significan esas desigualdades. Primero hay una desigualdad que dice x menos x0 menor que delta mayor que 0. El mayor que 0 implica que el x es distinto del x0. ¿Ya? Esa resta para que me dé 0, los dos tienen que ser iguales. Si me dicen acá que es mayor que 0, entonces no son iguales. Y la derecha, después aquí. ¿Cómo se llama? Y x0 se suma y buscar el x. Esa es la traducción. Ese valor absoluto menor que delta significa esto. Si es que yo lo traduzco, son x que se mueven entre esos dos valores y además el x no es x0. ¿Qué significa eso? Significa que estoy en el eje x, tengo aquí marcado el x0 y esto representa un intervalo. Son todos los valores de x que se mueven entre x0 menos delta y x0 más delta. Esto representa un intervalo que está aquí, con la salvedad de que el x no puede ser x0. Entonces aquí hay como un hoyito en el x0 y después sigue el intervalo. Eso representa esa desigualdad. Los x se mueven en ese intervalo. ¿Ya? Ahora está la otra desigualdad. La otra desigualdad decía f de x menos L menor que epsilon. Esa también la sabemos resolver. El f de x menos L está entre medio de epsilon y menos epsilon. Menos epsilon y epsilon en ese orden, ya más correctamente dicho. Y le sumamos L a los dos lados. Y el f de x entonces me queda entre L más epsilon por la derecha y L menos epsilon por la izquierda.
¿ya? Entonces ahora es f de x el que se mueve. F de x vive en el eje Y. ¿Ya? Los f de x son las imágenes. Entonces esto es un intervalo también, pero es un intervalo en el eje vertical. Aquí me está diciendo, usted está parado al medio en el L, que sería el supuesto límite, y alrededor de él tiene, eh, tiene el L más epsilon y el L menos epsilon. Entonces los f de x aquí se mueven en ese intervalo. Se mueven ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el recitado? Esta frase gigante que aparece acá en la definición de límite. Dice que para todo epsilon positivo que a mí se me ocurra, existe un delta positivo, tal que para cualquier x en el dominio, generalmente uno no escribe eso, porque uno supone que los x están en el dominio de f. ¿Ya? Tal que para cualquier x se cumple lo siguiente. Cada vez que yo estoy en el intervalo alrededor del x0, eso significa la primera desigualdad, cada vez que yo estoy en ese intervalo que mide 2 delta, esa medida es 2 delta. Cada vez que yo estoy en ese intervalo, entonces necesariamente mis f de x están en este intervalo. Eso quiere decir la definición. Cada vez que sucede esto, entonces yo llego a esto. Cada vez que mis x están en este primer intervalo, entonces sus imágenes tienen que estar en este intervalo. Esa es la situación. ¿Ya? Eso estamos aprendiendo a leer la fórmula que aparece acá, la definición. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿cómo se relaciona con lo que habíamos visto en el límite? Entonces, ahora vamos a ir a otro grafiquito. Tengo preparado acá otro insumo. Aquí. Aquí. Ya, aquí deberíamos estar viendo un gráfico. Deberíamos estar viendo un gráfico del x cuadrado. Voy a partir por una función muy sencilla. De hecho, es para que se entienda la lógica del epsilon delta. La función es la x cuadrado. Típica parábola, entonces, con vértice en el origen. Ya, si uno, aquí la intención va a ser demostrar que el límite cuando x tiende a 2 es 4. Ese es lo que yo quiero mostrar en este ejemplo. Que cuando el x tiende a 2, el f de x tiende a 4. Y acá tenemos el gráfico, entonces uno lo puede ver como siguiendo el gráfico nomás. Si yo me paro en x que se van acercando al 2, yo sigo el gráfico, sigo el gráfico, sigo el gráfico y va llegando al valor 4, que es el que está acá. ¿Ya? Eso como idea, como la idea inicial que tuvimos del límite. Si yo sigo el gráfico, tengo que ver a dónde llega el gráfico cuando el x tiende a 2, ya sea por la izquierda o por la derecha. Ya, ¿cómo se meten acá el epsilon y el delta? Dice lo siguiente. Para cualquier epsilon que yo me dé, esta es la definición. Por ejemplo, acá hay un epsilon 0,5. ¿Qué representa ese epsilon? Representa, entre comillas, el radio del intervalo vertical. Este intervalo que está en azul, que está alrededor del 4, tiene 0,5 hacia arriba y 0,5 hacia abajo. ¿Ya? Y se provoca esa franja que está ahí. ¿Ya? Entonces, la definición dice, para cualquier epsilon que a usted se le ocurra, por ejemplo este, 0,5, tiene que existir un delta tal que las imágenes de los X que viven en ese intervalo queden dentro de la franja en azul. Las imágenes son la función, entonces esa función debería estar en el intervalo menor que epsilon. O sea, para ese epsilon, por ejemplo, este delta, aquí está elegido el delta 0,5, ese delta no me sirve, porque ese delta hace que abajo, en el eje X, los X no tengan todas sus imágenes contenidas dentro de este intervalo. ¿Ya? Pero la idea es que para todo epsilon existe un delta. Entonces yo puedo elegir otro delta más chiquitito, a lo mejor ese, pero ahí todavía no me sirve. No me sirve que las imágenes del X
caigan dentro de ese intervalo en azul con radio epsilon. Entonces puedo elegir otro delta y lo voy achicando hasta que funcione. Ahí funcionó. Para ese epsilon existió un delta, en este caso el 0,1, por ejemplo, puse acá, donde cada vez que yo tomaba radio delta en el intervalo que está abajo, sus imágenes quedaban más chicas que el radio epsilon. Quedaban dentro del intervalo que está en azul. ¿Sí? La idea es que por lo menos exista un delta. Me sirven otros. Por ejemplo, acá yo puedo poner, no sé, voy a cliquear acá, voy a poner 0,01. Ese delta también me sirve, más chiquitito aún. Ya sé que las imágenes del X caigan todas ahí dentro del intervalo azul. Pero me basta con que exista un delta. ¿Ya? Si yo hubiera cambiado el epsilon, por ejemplo, en vez de poner 0,5 pongo 0,3. 0,3. Por ejemplo, aquí no me sirve este delta, 1,2, muy grande. El radio de abajo es muy grande. No logro que todos los X queden con sus imágenes contenidas en el intervalo vertical. No lo logro. Ahí el gráfico, hay muchos X, hay muchos f de X que están por fuera. ¿Ya? Entonces, pero para ese epsilon tiene que existir un delta. Entonces lo achico. Ya, esos no me sirven tampoco, esos tampoco. Ahí recién llegué. Ah, pero ese es muy fome porque dice 0. Le pongámosle 0,05. No, tengo que hacerlo con puntos. Ahí sí. 0,05 tampoco me funcionó. Es muy grande. Ya para ese epsilon, ese delta es muy grande. Hay parte de la función que me queda por fuera del intervalo que está en azul. Entonces lo cambio, no sé, 0,04. Ahí sí, ahí lo logré. ¿Ya? Todas las imágenes del X que están en el intervalo que está abajo, que tiene radio delta, sus imágenes quedan arriba en el intervalo que tiene radio epsilon. Esa es la, ese es el significado de tener un epsilon y un delta. El delta es el radio del intervalo que está en X y el epsilon es el radio del intervalo que está en f de X, ¿ya? En el eje Y. ¿Ok? Y cada vez que yo elija un epsilon, tiene que existir un delta. ¿Ya? Si yo hubiera pifiado el límite, por ejemplo, en vez de poner límite igual 4, que aquí era lo obvio, porque cuando me acerco al X al 2, cuando el X se acerca al 2, la función se acerca al 4. El 4 era el obvio acá. Pero ¿qué pasa si yo pifio? Me equivoco y en vez de poner 4 pongo 3. ¿Ya? Ahora el límite, el supuesto límite sería 3. Alrededor del 3 construyo este intervalo de radio epsilon. Ya, acá el epsilon vale 0,2. Pero para ese epsilon no hay ningún delta que haga la gracia. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo puedo hacer los deltas muy grandes, obviamente ahí fallan, pero por más que yo haga los deltas chiquititos, muy chiquititos, no logro que las imágenes de los X caigan dentro de ese tubo azul que está ahí. No lo logro, porque me equivoqué de límite. Ese tipo no es el límite. Entonces no va a cumplir que para todo epsilon existe un delta. Por ejemplo, para ese epsilon no hay ningún delta que arregle la situación, que logre que mis X, las imágenes de mis X caigan dentro de ese intervalo azul que tiene radio epsilon. ¿Ya? Si pifio el límite, entonces no me va a funcionar la definición. ¿Ya? Por eso que la definición sirve, porque efectivamente si usted elige bien el límite, como acá teníamos el 4, yo logro encontrar un delta. ¿Ya? Se puede hacer, yo puedo encontrar un delta. Siempre para cualquier epsilon, por muy chiquitito que sea, aquí voy a poner uno muy chiquitito, 0,005, muy chiquitito el epsilon. No importa, el delta lo hago aún más chico. Entonces lo pongo así, por ejemplo. Existe un delta. Aquí el programa no me aguantó números tan chicos. Es que tengo una coma. Ahí sí. ¿Ya? Igual puedo elegir un delta que sea igual de chiquitito si es que elegí bien el límite. Al final esa es la gracia. Ya elegir bien el límite. Entonces, esa es la comprensión primero. Existe esta definición súper enredada con epsilon delta de la definición de límite,
pero este es el significado, ¿ya? De dónde salen este épsilon y este delta, ¿ya? Ahora, el paso siguiente para nosotros es poder tomar algunos límites y hacer la manipulación algebraica para demostrar que un número es el límite. Ahora le vamos a meter lápiz nosotros, para ver cómo se demuestra un límite, ¿ya? La idea es que prontamente esto lo podamos como, no todos los límites los vamos a calcular con epsilon delta, ¿ya? Pero, porque después van a aparecer propiedades, y de ahí en adelante ya nos olvidamos del epsilon delta, ¿ya? Pero al principio hay que poder hacerlo por lo menos para funciones que sean muy sencillas. Entonces vamos para acá, al otro pizarrón. Ya, aquí entonces es donde vamos a aprender cómo funciona esto del epsilon delta. Ojo entonces, porque en lo que vimos anteriormente, el delta depende de epsilon, ¿ya? Para cualquier epsilon existe un delta que depende de ese epsilon, ¿ya? Ojo con eso, esa, esta frase es súper importante para lo que vamos a hacer acá algebraicamente. Ujú. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a demostrar que el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 2 de esta función, la 5x menos 1, es 9. Es entonces nuestro primer ejemplo. Ya, entonces, demostración. ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar todo el recitado. Hay que demostrar, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que cada vez que se cumple esta desigualdad, y aquí hay que poner a dónde tiende el x menos 2 menor que delta, mayor que 0, entonces, ahora otra desigualdad, el el f de x será 5x menos 1, menos el supuesto límite, 9, es menor que epsilon. ¿Ya? Aquí traduje lo que está escrito como definición general. Aquí uno ponía el a donde tendía el x tiende a a, ¿ya? Y acá uno pone la función y aquí el supuesto límite, ¿ya? Ahí está la misma definición que teníamos escrita antes. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace uno para poder demostrar esto? Esto es lo que yo quiero demostrar. ¿Qué es lo que toma uno? El valor absoluto que está aquí. Por ahí uno parte, tomando ese valor absoluto. Entonces uno hace 5x menos 1 menos 9. Y se supone que después de muchos pasos, después de muchas manipulaciones, al final tiene que decir menor que epsilon. Eso es lo que yo quiero. Después de algunos pasos, de algunas desigualdades que voy a hacer, tengo que terminar en epsilon. Y ahí voy a haber terminado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a calcular acá. 5x menos 1 menos 9 es 5x menos 10. ¿Ya? ¿Qué se le puede hacer a esa expresión? Puedo factorizar por 5. Es 5 por x menos 2, todo esto en valor absoluto. El valor absoluto se porta bien con los productos. O sea, esto es valor absoluto de 5 por valor absoluto de x menos 2. ¿Ya? Pero obviamente valor absoluto de 5 es 5. Así que esto es 5 por x menos 2. ¿Ya? En valor absoluto. Y aquí viene entonces la parte clave. ¿Ya? Aquí tengo que acordarme de cómo están escritas estas cosas. Esto es un implica. Entonces dice acá el implica. Cada vez que el x menos 2 sea menor que delta, entonces esta desigualdad que está acá, que es la que yo estoy trabajando, tiene que ser menor que epsilon. Entonces aquí es donde yo digo, aquí es donde yo hago esta suposición. Esta es como una hipótesis. Esto yo lo puedo suponer. ¿Ya? Entonces yo digo acá, si suponemos que x menos 2 es menor que delta, elijo, y aquí es una elección, elijo delta como epsilon partido en 5. Entonces aquí estoy haciendo, hay dos momentos ahí en lo que estoy escribiendo con rojo. Primero, estoy asumiendo que el x menos 2 es menor que delta. Puedo asumirlo, porque esta es la hipótesis.
Eso yo lo puedo asumir, ¿ok? Y el segundo momento importante es elegir el delta. ¿Cómo elijo el delta? Lo elijo de manera que yo acá hago una desigualdad, el x menos 2 es menor que delta, pero astutamente elijo el delta de manera que al final me quede simplemente epsilon. Como había un 5 acá adelante, entonces el delta apropiado para poner acá es un epsilon quintos. De manera que ese 5 se va con ese 5 y me queda epsilon. ¿Ya? Entonces, aquí es donde hay que relacionarlo con lo que estábamos viendo recién en el gráfico y entender el concepto de límite. El delta depende de epsilon. Entonces, está bien que nosotros estamos escribiendo un delta que depende de epsilon, que es una expresión con epsilon. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿qué está pasando acá? Si yo elijo epsilon 1, ¿cuánto vale el delta? Un quinto. Si yo elijo epsilon 0,5 o un medio, hagámoslo en fracciones, si elijo el epsilon un medio, entonces ¿quién es el delta? Un medio partido en 5, o sea, un décimo. O sea, para cada epsilon que yo elija, existe un delta que cumple la desigualdad. ¿Sí? Después de hacer toda esta manipulación algebraica, yo logro demostrar que el 5x menos 1 menos el supuesto límite es menor que epsilon. Entonces, eso me lleva entonces a que el límite, cuando x tiende a 2, del 5x menos 1, sea efectivamente 9. Eso es lo que estamos demostrando. ¿Ya? La diferencia entre la función y el supuesto límite fue tan chica como yo quiero. Me sirve para cualquier epsilon que a mí se me ocurra, por muy chiquitito que sea. Si elijo epsilon igual a 1 partido en 100, entonces el delta es ese valor, pero partido en 5, o sea, 1 partido en 500. Siempre existe un delta, para cualquier epsilon, por muy chiquitito que sea. Así que está bien elegido el 9 como límite. ¿Dudas? ¿Consultas? Esta es la parte que al final uno tiene que empezar a manejar. Eh, esto de cómo a nosotros nos presentan un límite con alguna función sencilla y nosotros poder demostrarlo a través de esta definición epsilon delta. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que tengan con respecto a esto? ¿No? Veamos otro ejemplo. Aquí uno se puede poner un poco más ambicioso. En el ejercicio anterior, en este primer ejemplo, digo, en este primer ejemplo anterior, eh, el 5x menos 1 es una función fácil, es una función lineal. ¿Ya? Las funciones lineales las conocemos. Si yo la grafico, por ejemplo, aquí voy a hacer un gráfico muy ordinario, eh, si yo grafico la función lineal 5x menos 1, me va a quedar una recta, una función lineal así. Y claro, pues cuando x tiende a 2, acá está el 2, si yo me acerco al 2 a través del x, es súper obvio que mi función se va acercando a la imagen del 2. ¿Cuánto es la imagen del 2 en esa función? Es 9. ¿Sí? Entonces mi función se va acercando al 9. Aquí lo podemos ver porque conocemos el gráfico. ¿Ya? No siempre va a ser así. ¿Ya? Y como son funciones lineales, entonces esta es una función lineal, será lo mismo para las otras funciones lineales debería pasar absolutamente igual, porque podemos hacer lo mismo para cualquier recta. ¿Ya? Entonces, hagamos el mismo proceso ahora para cualquier función lineal. Vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a c del ax más b es ac más b. ¿Ya? Que al final es la imagen. Si se fijan, en el x, si el x yo lo reemplazo por el c, entonces queda ac más b. ¿Ya? Entendiendo lo mismo que pasó en el ejercicio anterior. ¿Ya? Para cuando el x tiende un valor, cuando el x tiende un valor, si la función es lineal, entonces la función debería tender a su imagen. ¿Ya? Más o menos obvio, al f de c, que en este caso sería ac más b. ¿Ya? Eso es lo que uno espera.
Y lo vamos a hacer algebraicamente, con la definición y aplicando los epsilon delta apropiados. Entonces veamos. Demostración. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué quiero demostrar? Esto por demostrar. Que para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si los x se están acercando al c, o sea, estoy en el intervalo alrededor del c, eso se escribe como x menos c menor que delta, mayor que 0. Ahí está, ahí estoy representando el intervalo de los x que están cerca de c. Entonces, la función ax más b menos el supuesto límite, que es ac más b, me queda menor que epsilon. O sea, mi función está en el intervalo alrededor del límite, en un intervalo que tiene radio epsilon. ¿Ya? Si yo supongo esto, tiene que suceder esto que está acá. Eso es lo que uno quiere. Entonces uno toma esta expresión que está aquí, pues toma ese valor absoluto y después de muchos pasos tengo que llegar a que es menor que epsilon. ¿Ya? Entonces, tomamos ese valor absoluto, ax más b menos ac más b. Manipulo ese valor absoluto algebraicamente. Esto es lo mismo que escribir ax más b menos ac menos b. Se cancelan las b. Me queda ax menos ac. Después, ¿qué puedo hacer? Factorizar. Me queda a factor de x menos c. Después, ¿qué puedo hacer? Separar el valor absoluto en los factores. Entonces me queda valor absoluto de a por valor absoluto de x menos c. ¿Ya? Y aquí se produce la magia. Justo me quedó x menos c. ¿Ya? Y la parte que yo puedo suponer es que el x menos c es menor que delta. Lo dice acá. Esto lo puedo suponer. Entonces toda esta expresión es menor que valor absoluto de a por delta. Puedo suponer eso. Entonces aquí es donde yo digo, elijo un delta apropiado. Entonces yo elijo delta como epsilon partido en valor absoluto de a. Aquí es donde yo elijo el delta. Entonces, esa expresión que está ahí se convierte en valor absoluto de a por epsilon partido en valor absoluto de a. Se van los valores absolutos y me queda justo epsilon. Entonces lo logré. Tomé la desigualdad, tomé el valor absoluto que está al final y logré mostrar que eligiendo bien el delta me queda entonces menor que epsilon. Aquí apareció un signo menor que. Entonces me queda menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, el f de x menos el supuesto límite me quedó menor que epsilon, que era lo que uno quería. Así que el límite cuando x tiende a c de mi función, sin valor absoluto, de ax más b, es efectivamente ac más b, que era lo que uno intuía a través del gráfico, porque conocíamos el gráfico. ¿Ya? Así que de aquí en adelante, si uno se encuentra con una función lineal y le quiero calcular límite, entonces llego y reemplazo el valor a donde tiende el x. ¿Ya? Si quiero hacer, por ejemplo, límite cuando x tiende a menos 1 de la función 3x más 5. Esa es una función lineal. Entonces, ¿cuánto da el límite? Ya no tengo para qué hacer el epsilon delta, lo acabo de hacer para todas las funciones lineales. El límite me va a dar 3 por menos 1 más 5. O sea, me da 2. Y listo. Y terminé. Entonces, este es el camino. ¿Ya? Este es el camino que uno quiere. Quiere aprender a demostrar estos límites para situaciones muy sencillas, pero una vez que uno entiende esas situaciones sencillas, agregarle propiedades para que después calculemos límites de manera más fácil. Por ejemplo, en este caso ya aprendimos que para una función lineal puedo llegar y reemplazar el valor a donde tiende el x.
¿ya? Pero esta es la primera familia de funciones y sabemos que hay montones de funciones. ¿Ya? Eso. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ya, avancemos. Ya, último ejemplo que voy a hacer eh, por definición. ¿Ya? Ahora nos enfrentamos a una función cuadrática. ¿Ya? ¿Qué pasa en esos casos? Y después voy a mostrarles algunas propiedades que nos van a permitir entonces hacer esto de manera más prudente, ya como un poquito más mecánica, ¿sí? Que es lo que, a dónde apunta el curso. Entonces acá vamos a demostrar que 3x, el límite cuando x tiende a 1 de 3x cuadrado más 1 es igual a 4. ¿Ya? Ya, entonces veamos. Eh, Demostración. Ya, siempre el mismo recitado. Para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que cada vez que la diferencia entre el x y el 1 sea menor que delta y mayor que 0, entonces la diferencia entre la función 3x cuadrado más 1 y el supuesto límite, en este caso 4, tiene que ser menor que epsilon. ¿Ya? Ese es el recitado, la parte con la que definimos el límite. Entonces, igual que antes, tomo el lado donde está el valor absoluto del lado derecho. ¿Ya? Entonces, tomamos el 3x cuadrado más 1 menos 4. ¿Ya? Y después de muchos pasos, yo debería poder dejar todo esto menor que epsilon, ¿ya? Eligiendo bien un delta. Esa es la parte que estamos entendiendo. Entonces, acá, ¿qué nos queda? Si empiezo a juntar términos, me queda 3x cuadrado menos 3. Puedo factorizar por 3. Me queda valor absoluto de 3 por x cuadrado menos 1. Factoricé el 3 y separé al tiro el valor absoluto. Y ahora tengo x cuadrado menos 1, que también se puede volver a factorizar. ¿Ya? El 3, el valor absoluto de 3 es 3, ese no tiene problema. Pero el x cuadrado menos 1 es suma por diferencia. Es el x más 1 por el x menos 1. Entonces, también separo el valor absoluto ahí, en el x más 1 y en el x menos 1. Ujú. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí tenemos un detalle importante. Se supone que acá lo que yo puedo suponer es que el x menos 1 es menor que delta. Entonces, eh, toda esta parte yo debería poder decir que es menor que 3 por x más 1 por delta. ¿Ya? Y aquí en este paso es donde yo debería decir, yo elijo un delta. Yo elijo delta como algo. De manera que al final de esta desigualdad me quede epsilon. ¿Ya? ¿Cuál es el error que uno comete? ¿Cuál es el error que uno comete cuando se enfrenta a esto en los primeros ejemplos? Dice, ya, en los ejemplos anteriores, yo lo único que hice fue elegir un delta de manera que se cancelara el factor que estaba delante. Por ejemplo, en ese, elegí el valor absoluto de A para que se cancelaran. En el anterior, yo elegí el 5 para que se cancelara con ese 5 que está ahí. ¿Ya? Entonces al final me quedaba epsilon solito. Entonces si sigo esa idea, yo debería poder acá elegir, por ejemplo, delta como epsilon, pero partido en 3 por x más 1. ¿Ya? Claro, si yo reemplazo eso, efectivamente acá al final me queda epsilon. Si reemplazo ese delta con esa expresión, se cancelan el 3, el x más 1 y me queda epsilon. ¿Ok? Pero acá está el detalle, y no hay que olvidarse de esto. Como vimos en los gráficos iniciales, el delta depende de epsilon. ¿Ok? No depende del x. Tiene que ser algo que dependa exclusivamente del epsilon. No importa el x que yo elija. El x, acuérdense que son valores que se van moviendo. En este caso, por ejemplo,
son valores que se van moviendo cerca del 1. Esos son los X. ¿Ok? Entonces, acá yo no tengo control del X. No. Puede ser cualquiera de estos valores que estén acá. ¿Ok? Entonces, no puedo poner, cuando yo elijo el delta, no puedo escribir algo con X, porque yo no tengo ningún control sobre el X. El X es un valor que se mueve alrededor del 1. ¿Ya? Entonces, el problema ahí es que no me está quedando una expresión que dependa solo de epsilon. Entonces no estoy propiamente tal demostrando el límite. ¿Ya? Siempre tiene que depender solamente de epsilon. Entonces, ¿cómo uno arregla esta situación? Todavía no elijo el delta entonces. ¿Ya? Eso lo borramos. Llevamos eso hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo que vamos a buscar acá es acotar el x más 1. Buscamos ahora acotar el x más 1. ¿Ya? ¿Cómo vamos a acotar el x más 1? Vamos a decir lo siguiente. Lo que sabemos hasta acá es que el valor absoluto de x menos 1 es menor que delta. Eso es lo que uno sabe, uno puede asumir como hipótesis. Eso es lo que uno conoce. Entonces, yo voy a decir acá, bueno, delta y epsilon son como valores chiquititos, ¿ya? Porque son como radios de intervalos que son muy chiquititos. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, el delta podría ser menor que 2. ¿Ya? Yo asumo eso. Estoy aquí haciendo una imposición. El delta yo lo voy a hacer, voy a pensar en deltas que son más chicos que 2. No son todos los delta posibles, son algunos no. Pero voy a pensar eso. ¿Ya? Si eso fuera así, entonces lo voy a cambiar de color esto porque es como una cosa aparte de la desigualdad que estamos haciendo arriba. ¿Ya? Esto es como un paréntesis. Entonces buscamos acotar el x más 1 y lo que sabemos es que el x menos 1 es menor que delta y vamos a asumir como un caso particular en que el delta es menor que 2. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, eso quiere decir que el x menos 1 es menor que 2 en valor absoluto. ¿Ya? Eso yo lo puedo traducir. ¿Cómo se traduce un valor absoluto con un menor? Lo que está dentro tiene que estar entonces entre menos 2 y 2. ¿Ya? Y aquí yo construyo el x más 1. Voy a transformar el x menos 1 que está ahí, lo voy a transformar a un x más 1. O sea, voy a sumarle 2. Si sumo 2 en toda la desigualdad, acá entre medio me queda el x más 1, y a los costados me queda 0 y 4. ¿Cierto? Ahora me quedó el x más 1 menor que 4 y mayor que 0. Ya, si es mayor que 0, obviamente es mayor que menos 4. Entonces el x más 1 me quedó entre medio de menos 4 y 4. Pero eso es la traducción de un valor absoluto. Eso es lo mismo que escribir x más 1 menor que 4, pero en valor absoluto. ¿Ya? Es lo mismo que está acá arriba. Ya, entonces, ¿por qué hice todo esto? Porque ahora, entonces me quedó, si yo asumo que el delta es menor que 2, entonces yo llego a que el x más 1 es menor que 4. ¿Sí? Entonces sería fantástico, porque entonces el x más 1, yo voy a hacer una desigualdad, y el x más 1 yo lo voy a convertir en 4, y ahí desapareció el x, y desaparece el problema de la desigualdad. ¿Ya? Esta desigualdad, este delta que yo estaba eligiendo con x, ahora va a desaparecer el x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno al final acá, cuando elijo el delta? Yo voy a elijo ahora el delta como el valor más chico que hay entre 2 y epsilon partido en 12. Voy a explicar al tiro por qué un 12. ¿Ya? Voy a elegir ese delta, el más chico que sea entre esos dos valores. ¿Ya? ¿Qué pasa si el más chico entre esos dos valores es 2?
si delta es 2. Si delta fuera 2, eso, si delta fuera 2, entonces yo puedo cambiar, pues, si el delta es 2, estoy diciendo que el mínimo es 2, entonces esto es más chico que epsilon partido en 12, ¿cierto? Y ahí yo estaría, si el delta fuera 2, lo que pasa es que aquí uno puede poner esta desigualdad con menor o igual, da lo mismo eso. Eh, da lo mismo eso. Si el delta fuera 2, entonces se cumple todo lo que está acá. Se cumple todo lo que está acá. Y la desigualdad me queda así, pues me queda 3 por 2 por delta. ¿Sí? Se cumple. eh, a ver, no sé cómo decirlo mejor. Eh, Denme 2 segundos. Que como que me distraje un poco. Si el delta fuera 2. Estoy mal, pero no es un 12, por eso que no me calza, perdón. Acá no es un 12, es un 6 en este caso. No, está bien, perdón, es un 12. Uy, ¿por qué ahora no me sale esto? X más 1 menor que 4. Claro, perdón. Es más simple de explicar, perdón. Ahora lo vi. Están estos dos casos, po. Yo estoy diciendo que el delta va a ser el mínimo entre estos dos valores. Si el más chico fuera el 2, si el delta entonces yo lo elijo como 2, estoy diciendo que es el más chico, entonces se cumple esta desigualdad que está acá. Entonces el x más 1 me queda menor que 4, entonces esto se transforma en 12 delta, ¿sí? Pero a su vez, el 2 es más chico que epsilon partido en 12. Entonces, puedo seguir acotando y me queda 12 por epsilon partido en 12, y eso es epsilon. Eso es. Si estoy eligiendo el caso en donde 2 es el más chico entre estos dos números, entonces este delta que elegí me quedó más chico que epsilon partido en 12. Entonces, toda esta parte que todavía me falta acotar, cambio el x más 1 por 4, ¿sí? Entonces me queda 3 por 4, que es 12, y después el delta, que es 2, queda más chico que epsilon partido en 12. Entonces vuelvo a hacer una desigualdad, y me queda epsilon partido en 12, que cancela el otro, y me queda epsilon. Y ahí lo logré. Pero tengo el segundo caso. ¿Qué pasa si el delta entonces me queda como epsilon partido en 12? Si es epsilon partido en 12 el mínimo, entonces este tipo es más chico que 2. Entonces me queda que el delta es más chico que 2. Entonces vuelve a cumplirse el hecho de que el 3 por x más 1 por delta es más chico, o sea, se vuelve a cumplir todo lo que está acá. Entonces me queda más chico que 12 por delta, porque el x más 1 es menor que 4, así que 4 por 3, 12. Y el delta es epsilon partido en 12, así que me queda igual 12 por epsilon partido en 12, se van esos tipos y me queda epsilon. En cualquiera de los dos casos, entonces yo llego eh, a que todo el valor absoluto que tenía en un principio me queda menor que epsilon. En cualquiera de los dos casos. Entonces, esta es la situación cuadrática. Esto les va a pasar en las cuadráticas. Aparte del factor, que en este caso era el x menos 1, que yo puedo acotar por delta, siempre les va a aparecer otro factor, que es el otro. En este caso era el x más 1. Ese tipo yo lo tengo que acotar de alguna forma. Entonces aquí uno se inventa un delta, inventa un valor donde delta es menor o igual que ese valor. Y con eso yo construyo un acotamiento para el factor extra que me apareció. En este caso me quedó que el x más 1 es menor que 4. Y siempre uno lo que hace es elegir el delta como el mínimo
entre el valor que inventé y el valor que cancela entonces el número extra que aparece acá. ¿Ya? Para todas las expresiones cuadráticas les va a pasar una situación parecida. ¿Ya? Y uno espera que uno pueda resolver el caso cuadrático siempre. ¿Ok? Así por definición. A eso voy. ¿Ya? Aquí uno lo que espera en esta parte de la materia es que usted pueda hacerlo por definición para funciones lineales, que sepa cómo hacerlo, y para otras funciones simples. Por ejemplo, la cuadrática. La cuadrática es otro caso que uno puede acotar de manera correcta y mostrar esto por definición. ¿Ya? Cuesta un poquito aquí, hasta yo me enredé con por qué sirve esto del mínimo. ¿Ya? En cualquiera de los dos casos, cualquiera sea el mínimo entre los dos, igual voy a llegar a epsilon, ¿ya? Haciendo las cotas indicadas. ¿Ok? Ya, como ven entonces el tema de el límite por definición es arduo, ya cuesta hacer esto en general, entender el funcionamiento, entonces necesitamos de más herramientas para poder calcular límites de mejor manera. ¿Ya? Entonces acá algunas herramientas y con esto vamos a ir cerrando por hoy día. Acá. Acá hay los límites que teníamos entonces. Eh, Acá hay otro límite entonces. Vamos a ir aproximándonos a este tipo de límites ya con funciones más complicadas de a poquito. Por ahora no me interesan. Acá, esto es importante. Lo primero es hablar de términos, conceptos que son comunes cuando uno enseña límites. Todos estos intervalos que uno va formando de radio epsilon y de radio delta, uno les dice vecindades. ¿Ya? Son vecindades en torno a un valor. Por ejemplo, el que decía x menos x0 menor que delta, es una vecindad en torno al x0, ¿ya? Que es lo que uno traduce en eso. ¿Qué significa una vecindad? Es un intervalo que tiene radio delta. Ya estoy cerca del x0, estoy alrededor del x0. Y en el caso de la definición del límite, voy a devolver un poquito, nos pedía, perdón, acá, nos pedía, por ejemplo, que el x menos x0 también fuera mayor que 0. O sea, los valores del x no podían tomar el x0. A eso se le dice una vecindad perforada. ¿Ya? Es un intervalo alrededor del x0, pero sin tomar el x0. Ahí hay un hoyito. ¿Ya? Entonces eso es una vecindad perforada. De hecho, lo hicimos en los primeros dibujos que les mostré acá. Acá, cuando les expliqué qué significaba el x menos x0 menor que delta, ahí les puse un hoyito en el x0. ¿Por qué el x no puede ser x0? Hay una vecindad perforada. Eso es lo primero. Y después, es solo para que uno entienda el concepto. Aquí vamos a estar hablando de vecindades en general. Y después, esta desigualdad que nos presentan acá, por ejemplo, valor absoluto de f, que es mayor que 0, le puedo sumar y restar un L. Por desigualdad triangular, esta propiedad de los valores absolutos me queda así. Y f de x menos L es menor que epsilon. ¿Sí? Si tengo un límite, entonces me queda menor que epsilon. Implica entonces que cuando existe un límite, entonces la función tiene que ser acotada. ¿Ya? Esta función que está aquí, f de x, su valor absoluto, me queda más chico que un número. ¿Ya? Entonces, me da es como una condición necesaria para que un límite exista. ¿Sí? Que es la siguiente. Si yo estoy alrededor del x0, entonces la f está bien definida y está acotada en esa vecindad. O sea, no puedo tener límites cuando la función explota, es no acotada, crece infinitamente. ¿Ya? En esos casos no podría haber un límite. ¿Ya? ¿Y cuál es el mejor ejemplo para entender esa situación? Este límite que está acá, que se lo voy a mostrar a continuación. Este límite. Por ejemplo, este límite no existe. El límite cuando x tiende a 0 del 1 partido en x. Ya vimos que no importa que el x igual 0 no esté en el dominio. Eso no es lo no importa porque en realidad, como es una vecindad perforada,
no me interesa el x igual 0. Ahí no existe la función. Pero el problema de esta función es que es no acotada alrededor del 0. ¿Sí? Uno se sabe, este es otro de los gráficos que uno conoce. Uno tiene este gráfico así. Ahí tengo la función, esa es la 1 partido en x. Entonces, ¿qué pasa cuando me acerco al 0? Ahí está el 0 en el origen. ¿Qué pasa cuando me acerco a esos valores? Voy a pensarlo solo por derecha porque con eso basta. Si me acerco por ahí, nunca voy a llegar al 0, pero a medida que me acerco al 0, la función crece y crece infinitamente. Mientras más cerca estoy del 0, la función se va haciendo, no tiene cota, no tiene ninguna cota, sigue creciendo infinitamente. ¿Sí? Entonces aquí uno puede decir, como la función, como f de x, no es acotada, alrededor de x igual 0, ¿sí? De hecho, a la derecha crece infinitamente y a la izquierda decrece infinitamente. No es acotada entonces la función alrededor de ese valor, entonces no existe el límite. No existe el límite cuando x tiende a 0 de mi función, de la 1 partido en x. ¿Ya? Esa crece infinitamente, aunque esté en un intervalo muy chiquitito, con un delta muy chiquitito, esa función tiene valores tan grandes como yo quiero. ¿Ya? Se hace infinitamente grande. Entonces, no existe el límite. ¿Ya? En los otros que vimos, por ejemplo, eh, el de la parábola, por ejemplo, si yo quiero calcular un límite aquí, no sé, cuando x tiende a ese valor, aquí alrededor de un intervalo tengo acotada la función. Tiene un máximo y un mínimo la función. Está acotada. Pero en cambio en este ejemplo no. Alrededor del 0 la función crece y decrece infinitamente, tan grande y tan chica como yo quiero. ¿Ya? Así que por eso que en estos casos existe el límite y en estos casos no existe el límite. ¿Ok? Entonces, está bien, donde se indefine la función en términos muy simples, donde se indefine la función, no tiene sentido calcular límites cuando el x tiende a ese valor donde se indefine. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago límite cuando x tiende a 2 de 1 partido en x menos 2, ¿sí? Ese límite no existe. No existe el límite cuando x tiende a cuando x tiende a 2. ¿Por qué? Porque la función es no acotada cerca del 2. Ahí se indefine. Cuando se indefine, nosotros habíamos visto que lo que quiere decir es que la función explota, que hay una asíntota. ¿Sí? En el 2, por ejemplo, acá hay una asíntota, el mismo gráfico, pero ahora está centrado en 2. ¿Ya? Alrededor del 2, la función no es acotada. ¿Ya? Entonces, esa es como la moraleja. Si la función se indefine en un valor, entonces el x no puede tender a ese valor. ¿Ya? En estas funciones que son no acotadas. Esta no se puede simplificar, no se puede arreglar esa situación. Ya hay otros casos en que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Les voy a mostrar el tema de las propiedades. Ahí esto para cerrar. Sí, voy a cerrar con esto por hoy día. Me voy a saltar un poco el tema de los límites laterales, que lo voy a ver en la clase del día lunes. Entonces los voy a contar la próxima clase. Pero acá les voy a contar el tema de las propiedades. Estas son las propiedades del límite. ¿Ya? Cada una de ellas yo podría demostrarla a través de la definición epsilon delta. ¿Ya? Para los efectos del curso es súper enredado, ocupa mucho tiempo, entonces no lo vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a hacer como acto de fe acá y entender que todas estas propiedades funcionan. ¿Ya? En cualquier libro de cálculo uno puede ver las demostraciones de estas propiedades. ¿Ya? Pero da muy largo para efectos del curso. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Las propiedades dicen que si usted quiere calcular un límite de una constante por una función y esa función tiene límite, ¿sí? Que tiene que ser el mismo, x tiende a c en todos estos límites que aparecen. Pero la función tiene límite,
Entonces, el resultado de este límite, que es una constante por la función, es la constante por el límite. En la práctica, ¿qué va a pasar entonces? Que la constante sale del límite, la puedo sacar. Si yo quiero hacer límite de una constante por una función, esa constante la puedo sacar del límite. ¿Ya? Y calculo solo el límite de la función. Lo mismo si yo quiero sumar o restar funciones, va a pasar lo mismo. Puedo eh, separar el límite en cada una de las funciones por separado. Si es producto, también puedo. Puedo calcular el límite del primero por el límite del segundo. Si quiero hacer cociente, lo mismo. Tengo que hacer arriba y abajo. Aquí hay que tener cuidado con que abajo no se me indefina. Ya, si se me indefine, entonces yo no puedo aplicar esta propiedad. ¿Ya? O sea, si me queda abajo en el denominador un cero. Hay que tener cuidado ahí y esos van a ser los casos más interesantes. Con la potencia también funciona muy bien, con la raíz también funciona muy bien, teniendo ojo entonces de que la raíz, por ejemplo, si es raíz de índice par, adentro no hayan negativos. ¿Ok? También tener en cuenta ese detalle. ¿Ok? Pero aquí están las propiedades. De hecho, uno puede empezar a calcular más límites ocupando esas propiedades. ¿Ya? Pero aquí yo les quiero cerrar mostrándole entonces a dónde apunta todo esto, para dónde va esta idea. Lo de los límites laterales lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué pasa ahora entendiendo estas propiedades? ¿Qué pasa si a mí me proponen un límite de este calibre? ¿Ya? Aquí ya no me están diciendo demuestre que el límite es tal número, sino que me dicen calcula el límite nomás. ¿Ya? Hasta ahora lo único que sabemos es que funciona con las funciones lineales, hay que llegar y reemplazar el valor, en este caso sería el x cuando tiende a 3. En las lineales yo podría reemplazar el 3. Pero con las propiedades, entonces hay una propiedad que me permite separar el límite en el cociente. Entonces sería el límite del de arriba partido el límite del de abajo. ¿Ya? Hay otra propiedad que me permite separar la suma y las restas. Entonces sería el límite del 2x cuadrado más el límite del 3x menos el límite del 1 y abajo sería límite del 4x cubo menos el límite del 1. ¿Ok? Hay una propiedad entonces de suma y de resta que me permite separar el límite así. Hay otra propiedad que saca las constantes. Entonces 2 por el límite de x cuadrado más 3 por el límite de x menos el límite de 1. Todo esto partido en 4 por el límite de x cubo y el límite menos el límite de 1. ¿Ok? Y hay una última propiedad que es la propiedad del producto. Entonces, por ejemplo, para ese límite y para este límite, yo puedo incluso separar las x. Y me va a quedar 2 por el límite de x, por el límite de x, más 3 por el límite de x, menos el límite de 1. Todo esto dividido por 4. Y aquí hay que poner 3 veces el límite, por el límite de x. De hecho, puedo aplicar la propiedad de la potencia en vez del producto, para hacerlo más corto. Esto es el límite de x, pero elevado a 3. También hay una propiedad de la potencia. ¿Ya? Entonces, después menos el límite de 1. ¿Ok? Y recordemos que nunca lo escribí en todo el desarrollo, que aquí el límite, el x va tendiendo a 3. ¿Ya? Cuando x tiende a 3, en todos los casos. ¿Qué es lo que hice yo? Apliqué todas las propiedades y llegué al final a puras funciones lineales. ¿Ya? Aquí dice el límite de x. X es una función lineal. En todas dice el límite de x, excepto en estas que son constantes. Bueno, la función constante también es una recta. ¿Ya? Las funciones, las x igual, perdón, la f de x igual 1 es una función constante que también es una recta. ¿Ya? Y si yo calculo el límite, cuando x tiende a algún valor, al 3 por ejemplo, va valiendo el mismo valor. La función sigue manteniéndose igual. Así que también es como llegar y reemplazar en el caso de las constantes. Entonces al final me queda, como ya sé que puedo llegar y reemplazar en todas las funciones que son lineales, el resultado es 2 por 3 más 3 por 3 menos el 1
que sigue siendo constante siempre, y 4 por 3 al cubo menos 1. O sea, nunca apliqué definición epsilon delta, sino que estoy aplicando que en las funciones lineales yo puedo llegar y reemplazar el valor de 3. ¿Ya? Entonces lo reemplazo, no se me indefinió, no me quedó un 0 abajo, así que todo anda ok. Esto me queda 18 más 6, 24, menos 1, 23. Y abajo 27 por 4, que es, eh, que es 108, menos 1. O sea, esto da 23 partido en 107. Y ahí terminé el límite. ¿Ok? Entonces las propiedades nos van a permitir calcular límites que son más enredados, ¿ya? Con más, por ejemplo, cociente entre polinomios que estamos haciendo acá. Y solamente necesitamos como insumo el caso para el límite de una función lineal, que ya lo demostramos hace un rato. Entonces eso nos permite calcular nuevos límites. ¿Ok? Ya chicos, gracias por la paciencia. Hoy día mucha materia, una comprensión muy seria, que es el tema del límite, pero con eso lo dejamos hasta hoy día. Ya el próximo lunes vamos a seguir ampliando esta idea para calcular límites de manera más simple, pero metiendo entonces funciones que son más complicadas, un poquito más enredadas. Listo, muchachos. Profe, Dígame, cuéntame. esto sobre el control, no sé si ya lo dijo, perdón, llegué tarde. Dígame. ¿Va a dar las notas hoy día o otro día? Hoy día, mira, me acaba de mandar la coordinadora un mensaje acerca del certamen. Eh, Se supone que re- resolviendo ese detalle que me está preguntando la coordinadora, deberíamos hoy día poder liberar las notas. ¿Ya? Vale, Ujú. muchas gracias. Eso. Ya, pues que estén muy bien, muchachos. Nos vemos el lunes.